Entonces, vamos a empezar el capítulo 5, que son los sistemas conservativos. Y como su nombre dice, un sistema conservativo es aquel donde la energía mecánica se conserva. Entonces las fuerzas también son conservativas, ¿ya? Y estas fuerzas no generan calor, ¿no? Entonces en esos casos, hallar la fuerza es más fácil derivando la energía potencial, y eso vamos a demostrar en este capítulo. Ese sería el resumen. Ahora, obviamente, las fuerzas pueden ser conservativas o disipativas. El próximo capítulo vamos a ver las fuerzas disipativas, donde principalmente tenemos la fricción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una fuerza conservativa? Estamos diciendo de que es una fuerza donde la energía mecánica se conserva, pero lo más importante es que el trabajo no depende de la trayectoria, solamente depende de la posición inicial y final. ¿Ya? Y les repito, todas las fuerzas son conservativas excepto las fuerzas de fricción o rozamiento. Y algo que es muy importante es que el trabajo que realiza una fuerza conservativa se va a volver energía potencial. Entonces yo hablaba con muchas personas y les decía, ¿qué es energía potencial? Y he escuchado muchas respuestas, pero en realidad la mayoría erróneas, porque la verdadera respuesta, si alguien les pregunta qué es la energía potencial, ustedes tienen que decir, es el trabajo de una fuerza conservativa, nada más. ¿Y qué es trabajo? Fuerza por desplazamiento. Ahora bien, ¿qué características tiene una fuerza conservativa? Bueno, en la tabla ven muchas, se puede poner más características, pero la más importante es que el trabajo no depende de la trayectoria. Entonces, ¿qué características tienen las fuerzas conservativas? Bueno, no generan calor, aquí hay que ponerle, ¿no? Su dirección no es tangente a la trayectoria, su magnitud no depende de la velocidad, lo más importante es que el trabajo no depende de la trayectoria, solamente de la posición inicial y final, se conserva la energía mecánica y el trabajo se vuelve energía potencial. En el próximo capítulo, les repito, vamos a ver fuerzas disipativas y las características son contrarias, ¿no? Entonces, una fuerza disipativa sí genera calor, la dirección de una fuerza disipativa es tangente a la trayectoria, la magnitud generalmente depende de la velocidad y el trabajo depende de la trayectoria. El trabajo no depende solamente de las posiciones inicial final y no hay conservación de la energía mecánica y el trabajo no se vuelve energía sino calor. Algo que es muy importante, no sé si alguna vez han visto en esta asignatura, en alguna asignatura, ¿qué pasa si yo parto de un punto A, realizo una fuerza, realizo una trayectoria y vuelve al punto A? ¿No? Entonces, en una fuerza conservativa el trabajo es cero, pero en una fuerza disipativa el trabajo no es cero. ¿Por qué? Porque tienen una integral de línea. Y en una integral de línea, lo que calculan que es la trayectoria describida. O sea, en las fuerzas conservativas van a tener una integral normal, mientras que en fuerzas disipativas vamos a tener una integral de línea. Ahora, hemos dicho que el trabajo se vuelve energía, entonces calcularemos el trabajo y al mismo tiempo la energía. Entonces, en un pequeño desplazamiento delta R va a aparecer un trabajo también pequeño delta W, cuya magnitud va a ser el producto escalar de las fuerzas por los desplazamientos de cada una de las partículas que conforman el sistema. Y hay que sumar, ¿no?
pero como este desplazamiento es pequeño, entonces el trabajo también es pequeño, por lo tanto, si quiero calcular ya un trabajo no infinitesimal, tengo que integrar. ¿Ya? Voy a integrar desde una posición a otra posición. La fuerza para cada partícula I tiene tres componentes, Fxy, Fyi, Fzi, y el desplazamiento también tiene tres componentes de X, de Y y de Z para cada partícula subir. Entonces, y el producto escalar, si ustedes se acuerdan, es primera componente de la fuerza por primera componente del desplazamiento más la segunda componente de la fuerza por la segunda componente del desplazamiento y finalmente más la tercera componente de la fuerza por la tercera componente del desplazamiento. Pero hemos dicho que este trabajo no depende de la trayectoria, solamente depende de las posiciones inicial y final. Entonces, esto no enseña mucho en cálculo, pero les comento que esta integral es de una diferencial exacta. ¿Y qué significa eso? Que si yo integro las fuerzas, obtengo el trabajo o la energía, pero puedo ir al revés. ¿Qué pasa si derivo? Se anula la integral, ¿no? Entonces la derivada de la energía o del trabajo, que es lo mismo, se vuelven las fuerzas. Por lo tanto, si la integral de f de x me da v, la derivada de v con respecto a x me da fx. La derivada de v con respecto a y me da fy y finalmente la derivada de v con respecto a z me da fz. Para cada partícula. ¿No? O sea, si tengo 8 partículas, entonces las 8 fuerzas son diferentes. Ya. Yo digo, la fuerza en la horizontal o x de la partícula 3 sería la derivada de la energía potencial total con respecto a la posición x de la partícula 3, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué sería, por ejemplo, fx3? Sería la derivada de v con respecto a x3. ¿Y qué pasa si esa fuerza la derivo con respecto a y4? Tendría la derivada segunda de v primero con respecto a x3 y después con y4. ¿No? Pero fíjense, si yo invierto estos índices, pues aquí tengo la derivada de fx3 con respecto a y4. ¿Qué pasa si más bien hallo la derivada de fy4 con respecto a x3? Al revés. Entonces, para hallar primero esta fuerza, tendría que derivar la energía potencial con respecto a y4. Y después lo derivo con respecto a x3, se vuelve derivada segunda y obtengo esta expresión. Si comparamos esta primera expresión con esta segunda, son lo mismo, porque el orden de las derivadas no afecta. La única diferencia es que aquí estoy derivando primero con y4, después con x3, y aquí al revés, primero con x3, después con respecto a y4. Pero ese orden no afecta, por lo tanto yo puedo decir que ambas expresiones son iguales. O sea, que igual, la derivada de fx3 con respecto a y4 tiene que ser igual al revés. ¿Qué es al revés? Este x3 está en el numerador, lo llevo al denominador, y este y4 está en el denominador y lo llevo al numerador. Entonces, es una prueba para saber si una fuerza es conservativa o no. Y en forma genérica, no voy a poner x3 y y4, entonces yo voy a poner la derivada de fxy con respecto a yr, tiene que ser la derivada de fyr con respecto a xy, o la derivada de xy con respecto a zr, tiene que ser la derivada de fzr con respecto a xy. Inclusive aquí faltaría un ita, ¿no? De y con respecto a z. Pero bueno. Entonces, con estas expresiones se puede ver si una función o fuerza es conservativa. En vano haríamos esto, les cuento, porque la gravedad, los resortes, las atracciones de masa, etcétera, son conservativos. ¿Para qué vamos a hacer la prueba? ¿No? Y lo único que nos falta demostrar, aquí hemos dicho que la fuerza en X es la derivada de V con respecto a X. Pero ¿qué pasa si yo no estoy trabajando con X, ni con Y, ni con Z y quiero trabajar en otro sistema de
coordenadas cualquiera, ¿no? QR. Esta fuerza sería la derivada de V con respecto a QR. Pero eso no hemos demostrado. Ahorita lo vamos a demostrar. Entonces lo que queremos ahora es calcular las energías potenciales. Y para calcular las energías potenciales, lo único que tengo que evaluar es este trabajo. Ahora bien, esa integral puedo poner límites o una constante, ¿ya? Es lo de menos. Y les comento que las energías ya son conocidas. No van a tener que integrar, ¿no? Cada rato. Porque hay tres energías que se usan mucho. La del resorte, que les han enseñado a ustedes que su energía es un medio de K por X al cuadrado. Está bien, pero hay que modificarlo un poquito porque ¿qué pasa si el movimiento no es en X, es en Y? Entonces alguien que es inteligente me dice, la energía es un medio de K por Y al cuadrado. Sí. ¿Y qué pasa si está inclinado? Entonces es lo que vamos a ver ahorita. La segunda energía con la que vamos a trabajar es el peso. La fuerza es mg y la energía es mgh. Y la tercera y última energía con la que vamos a trabajar va a ser la de atracción de masas, que es casi lo mismo que la gravedad, pero en ese caso la fuerza era una constante g por el producto de las masas, m1, m2 sobre r al cuadrado. Y la energía va a ser lo mismo, pero no sobre r al cuadrado, sino sobre r. ¿Bien? Y lo más importante es que en la energía les cuento las posiciones iniciales y finales. En realidad no son posición inicial y final, sino se dice la posición actual versus una posición de referencia, ¿no? Por ejemplo, el piso o algo. Y se lo hace al revés, por lo tanto va a aparecer un signo negativo, ¿ya? Pero no se preocupe. Entonces ahora sí hallaremos la energía potencial, ¿no? Como les he dicho, hay tres. Primero un resorte. Entonces aquí tenemos un resorte, su extremo está en O y el otro extremo está en O minúscula. Y yo muevo, ¿no? Este O minúsculo aquí en realidad no es O minúsculo, es inicial a una posición final. Entonces hemos dicho que el trabajo es la integral de fx de x, fy de y fz de z. Y este signo aparecía, les digo, porque se voltean los límites, ¿ya? De la integral. No se preocupen de eso. O sea, la energía no es en realidad inicial y final, sino es dónde está ahora respecto a una referencia. Y la fuerza, si ustedes se dan cuenta, no podemos poner que K por X, sino tengo que poner K por la longitud actual que se dé. Pero el resorte no se ha estirado todo el R, tiene una longitud inicial, por lo tanto, K por la elongación o lo que se ha deformado sería R menos L sub 0. Y si quiero volverlo X por el coseno del ángulo θ, y si quiero volverlo Y por el seno del ángulo θ. Bueno, y este problema está en el plano, no hay fz. Y en este triángulo, ¿no? OOX, O mayúscula o minúscula X, ¿qué es el coseno de θ? Cateto adyacente θ sobre R, y ¿qué es el seno de θ? Cateto opuesto Y sobre R. Y por último, el cateto X más el cateto Y al cuadrado me da R al cuadrado. Y si derivo, tengo que 2x de x más 2y de y es igual a 2r de r. Bueno, entonces ese trabajo sería la integral de esta fuerza en x menos k por r menos l sub 0 por coseno, que es x sobre r. Todo por delta x. Y la fuerza en y, que hemos dicho que es menos k por r menos l sub 0, seno de θ, ¿no? Pero este seno de θ hemos dicho que es y sobre r. Y todo por delta y. Entonces, factorizando este menos k por r menos l sub 0, ¿qué tendría? X de x
sea, menos x de x menos y de y. Y si factorizo el menos, entonces tendría x de x más y delta y, todo sobre r. Y como hemos visto aquí arriba, x de x más y de y es r de r. Por lo tanto, mi energía potencial solamente sería la integral de menos k por r menos L sub 0, y este paréntesis sería r de r sobre r. Por lo tanto, es de r. ¿No? Y les comento que, si bien podría multiplicar, más fácil es decir k es una constante. Aquí tengo una función lineal r menos L sub 0 que hay que integrarlos respecto de r. Sería r menos L sub 0 al cuadrado medios. Y como no voy a reemplazar los límites, más una constante. Entonces, esto es lo que les han enseñado en colegio, en prefa y en básico. La energía potencial de un resorte no es en realidad un medio de k por x al cuadrado. O sea, podría ser si el resorte se mueve horizontalmente. Pero si se mueve, digamos, ya en una diagonal, etc., entonces es mejor decir que la energía es un medio de k por r, que sería su dimensión radial, menos su longitud inicial L sub 0 y todo elevado al cuadrado. Entonces, una última vez les repito, si el resorte estuviera horizontal, este R se vuelve X. Pero ¿qué pasa si el resorte vertical? Ese R se vuelve Y. Y si está como en la figura, R no es ni X ni Y, lo tienen que dejar con R. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Por mi parte, no. Ya. Seguiremos. Les voy a regalar puntos ya al final porque poca gente veo. 19 personas, bien raro. Seguiremos. Tres vamos a encontrar, ¿no? La A, la B, la C. La B es el peso. Es parecido, ¿no? El trabajo es la fuerza X por dx más Fy de Y más Fz de Z. No hay fuerzas horizontales porque el peso es vertical y tampoco hay fuerzas en Z. Entonces, básicamente mi integral sería menos mg por delta Y. Menos mg es constante y la integral del delta Y, podemos ponerle Y, pero yo prefiero ponerle h porque a veces x y está en el plano y z sería la altura. Entonces, en vez de confundir, ¿no? Diciendo que y es la altura, h le ponemos. Y para no reemplazar estos límites, entonces le pongo una constante. Y el último, vamos a trabajar, se llama fuerza central, no de atracción de masas, porque lo mismo ocurre con cargas eléctricas, ¿no? Entonces aquí tenemos al Sol, aquí tenemos la Tierra, y hay una fuerza que va en línea recta entre ambos cuerpos. Vamos a suponer que el Sol está estático. Entonces, esa fuerza es gmm sobre r cuadrado. Pero la energía o el trabajo es fx de x más fy de y más fz de z. La fx, que sería menos gmm sobre r cuadrado, y al igual que en el resorte, por coseno de teta, negativo. Y la fuerza en y es lo mismo, ¿no? Bueno, aquí hay que cambiarcito, pero sería menos gmm sobre r cuadrado seno de teta. En este triángulo hemos dicho el coseno de teta es x sobre r y el seno de teta es y sobre r. Y al igual que en el resorte, en este triangulito, aplicando Pitágoras, tengo que x cuadrado más y al cuadrado es r al cuadrado, y si derivo, tengo que 2 veces x de x más 2 veces y de y es igual a 2 veces r de r. Reemplazo mi energía, mientras que tengo la fuerza en x menos gmm sobre r cuadrado por coseno de teta x de r o x sobre r, todo por dx, más
la fuerza en Y es menos K por R menos L sub 0, seno de teta, en vez de poner seno de teta pongo Y sobre R, y todo por diferencial de Y. Si factorizo este GMM sobre R cuadrado, entonces me queda que aquí tengo X de X más Y de Y sobre R. Y al igual que en el resorte, X de X más Y de Y es R de R sobre R. Por lo tanto, tienen dr nomás. Y este r al cuadrado que está en el denominador sería r a la menos 2. ¿Cómo integran r a la menos 2? Se vuelve menos r a la menos 1. Entonces, por, digamos esta expresión, ¿no? Que la energía potencial de atracción de masas es GMM sobre R, no R cuadrado. La fuerza es R cuadrado, pero la energía es R nomás. ¿Ya? Y habíamos dicho de que quiero demostrar que esta energía potencial me permite hallar las fuerzas. Eso es muy sencillo, porque antiguamente, o si quieren en el anterior capítulo, ¿cómo hallábamos las fuerzas generalizadas? Era la sumatoria desde I igual 1 hasta P, de Fxy, la derivada de x sub i con respecto a Qr, más Fyi, la derivada de y sub i con respecto a Qr, más Fzi, la derivada de z sub i con respecto a Qr. Pero hemos visto aquí arriba de que Fx, Fy y Fz son las derivadas de la energía potencial con respecto a x, y z. Por lo tanto, en vez de este Fx pongo la derivada de v con respecto a x, en vez de este Fy la derivada de v con respecto a y, y en vez de este Fz la derivada de v con respecto a z. Y al final, si ustedes se dan cuenta, estoy derivando v con respecto a x por la derivada de x con respecto a q. Y eso es más o menos como si simplificaran estos de x, están derivando v con respecto a q. Por lo tanto, una fuerza generalizada, Fqr, es en realidad la derivada de la energía potencial con respecto a esa coordenada. Y bueno, esta era la prueba que no me interesa mucho. Entonces, en el anterior capítulo habíamos visto que para hallar la energía cinética yo tenía que derivar con respecto al tiempo la derivada parcial de la energía cinética con respecto a Qr punto y restarle ese resultado la derivada de la energía cinética con respecto a Qr. Eso me daba A, que era la masa por la aceleración. Y las fuerzas eran una sumatoria, ¿no? La fuerza era la sumatoria desde I igual 1 hasta P de Fxy, la derivada de x sub i con respecto a Qr, más Fyi, la derivada de y sub i con respecto a Qr, más Fzi, la derivada de z sub i con respecto a Qr. Pero les comento, nadie usa esta expresión porque es muy complicada. Entonces, en vez de usar esta sumatoria, yo puedo encontrar las fuerzas generalizadas derivando la energía potencial con respecto a Qr. Y esta sería mi nueva ecuación de Lagrange. Y esa es la teoría de este capítulo, que es medio corto, ¿no? Entonces, en resumen, hasta aquí, ¿qué diríamos? La energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, me permite hallar la masa por la aceleración. Y las fuerzas, bueno, hay varios métodos de hallazgo, pero la mejor es derivar la energía potencial con respecto a una variable. Por lo tanto, para resolver un problema solamente necesito la energía cinética y potencial. Nada más. Y algunas veces hablan del lagrangiano, o muchos libros hablan del lagrangiano, que es la resta de la energía cinética y la potencial. Entonces, en ese caso, L le llaman lagrangiano. Esta energía potencial la pueden llevar al otro lado
a la izquierda de la igualdad, y T menos B es L. Por lo tanto, con el lagrangiano esta expresión es igual a 0. ¿Ya? Y en L no entra la velocidad, por lo tanto aquí puedo poner que la derivada de V con respecto a Q es 0 y también restarle, ¿no? Bueno, y esto vamos a ver el próximo capítulo, no este, con fuerzas disipativas, ¿no? Pero en este capítulo no. Entonces, ese es el resumen de este capítulo, que les repito, es más sencillo. Y esto no lo veremos mucho. Ustedes que son ingenieros electrónicos o los eléctricos trabajan con campos eléctricos y con campos magnéticos. Entonces son las fórmulas, digamos, de las fuerzas, ¿no? De cargas en campos magnéticos y eléctricos. Por si acaso, en un campo magnético, si no hay movimiento, no hay fuerza, ¿no? Porque aquí entra la velocidad. Mientras que en el campo eléctrico, no. Por más que no haya movimiento, hay fuerzas. Entonces, volvemos a hacer el péndulo, pero no haremos la energía cinética que ya le hemos hallado, sino la energía potencial. Entonces, ustedes tengan en cuenta, aquí no hay resortes. Por lo tanto, la energía potencial sería M1G por Y1 más M2G por Y1 más Y2, ¿no? O si quieren Y2, que sería la altura hasta el origen. Bueno, ¿cuánta es esta altura del cuerpo 1? Es L1 coseno de teta 1. Pero la altura del cuerpo 2 hasta el origen, ¿qué es? Es L1 coseno de teta 1 más L2 coseno de teta 2. Entonces ahí está, ya hemos encontrado la energía potencial. En el anterior capítulo habíamos visto, ¿no?, la energía cinética. Derivando esa energía cinética con respecto a teta 1, la velocidad teta 1, derivándolo después con respecto al tiempo y restándole la derivada de la energía cinética con respecto a la posición teta 1, obtengo la masa aceleración, ya lo hemos hecho. Y la pregunta es, ¿cómo hallo la fuerza? Entonces, tengo que derivar V nomás con respecto a teta 1. Y si ustedes se dan cuenta, sería, este coseno se vuelve menos seno. Con este menos más, sería M1GL1 seno de teta 1. Y aquí nuevamente derivo con respecto a teta 1. Bueno, no hay teta 1 en el segundo término, solamente en el primero, entonces tendría más M2G por L1 por menos seno de teta 1, que le cambia el signo. Entonces hemos encontrado la fuerza, pero mucho más fácilmente. Y al igual que hace rato o que en los anteriores, igualamos la masa por la aceleración con esta fuerza que hemos aprendido a hallar. Y esta sería la ecuación. Pero no se olviden que el sistema tiene 2 grados de libertad, por lo tanto hay 2 ecuaciones. La segunda ecuación es lo mismo. Tengo que derivar la energía cinética con respecto a teta 2. Punto. Eso lo derivo con respecto al tiempo y les resto, bueno, aquí falta la resta, les comento, teta 2 con respecto a la energía cinética con respecto a teta 2, eso me da la masa por la aceleración, ¿ya? Y tengo que restarle la fuerza, perdón, igualarlo a la negativo de la fuerza, que sería la derivada de la energía potencial con respecto a teta 2. Esto es lo nuevo. Entonces, si derivo, ¿no?, esta energía potencial con respecto a teta 2, en el primer término no hay teta 2, en el segundo tampoco, en el tercero sí. Sería menos M2G por L2 por menos seno de teta 2. Al final, más M2G L2 seno de teta 2. M2G L2 seno de teta 2. Ya, y este es el resumen, les repito, del capítulo.